Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala. Bendecimos su santo nombre porque Él es bueno, sus misericordias son para siempre, dice la palabra del Señor, que eternas son sus misericordias. Y yo quiero que me acompañe, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él enseñándonos lo que hoy necesitamos aprender. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes de reunirnos en tu nombre. Tú dijiste que donde dos o tres nos reuniéramos en tu nombre, tú estarías ahí, Señor. Tú estás aquí, tu presencia, Señor, está con nosotros. Tú nos estás guiando y pedimos que esta tu palabra sea medicina para nuestros huesos, que esta palabra sea una semilla, Señor, que caiga en tierra buena, que dé fruto para tu gloria. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy nos esté enseñando todas las cosas que necesitamos aprender. Permítenos vivir para tu gloria, Señor, vivir de tu mano, Señor, dependiendo absolutamente de ti, llevando gloria a tu santo nombre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares, en su lugar de trabajo. Bueno, desde el lugar donde nos está sintonizando, le pido que comparta este video, comparta este en vivo. Yo sé que el Señor, todo lo que usted haga para extender el reino de Dios será recompensado, dice la palabra. Todo lo que hagamos en el poder del Espíritu Santo, Él va a traer recompensa. Yo le invito a que abramos la palabra del Señor allí en Santiago. Yo insisto mucho en que usted tenga su propia Biblia, porque realmente tener la Biblia es conocer, y estudiarla es conocer a Dios. La Biblia es la ventana hacia el cielo, es donde usted puede ver cómo Dios obra, cómo Dios valora, cómo Dios juzga, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le desagrada. Y como iglesia, pues estamos muy empeñados en que usted pueda tener una Biblia de estudio para su uso. Y hoy le voy a recomendar dos Biblias bien lindas de estudio, ya para las personas que tal vez ya la han leído toda y ahora quieren profundizar un poco más en la palabra. Tenemos la Biblia Diario Vivir, que es una Biblia de estudio. Es una Biblia que tiene todas las notas de aplicación y estudio, cuadros de información temática, tiene mapas, perfil biográficos, introducción a cada libro. Eso es muy importante que usted conozca cada libro, quién lo escribió, en qué año se escribió, cuál es el propósito principal del libro. Tiene esquemas y megatemas, o sea, tiene como unos bosquejos, por decir así, una ampliación de temas, tiene cronologías, hay una armonía de los evangelios y recursos para el obrero cristiano, y también cuenta con concordancia. Recuerde que tenemos un descuento especial esta semana al que quiera adquirir esta Biblia. Es de pasta dura, canto blanco, no tiene cierre. Entonces recuerde que usted puede comunicarse al 67-642-0408 o 607-652-4629. Y también tenemos esta Biblia de estudio, que es la Biblia esquemática. Es una Biblia de pasta blanda, un tamaño bastante manual, tiene un canto plateado, tiene letras, bueno, en celestes. Es como bastante juvenil esta Biblia. Y esta Biblia esquemática tiene introducción también a cada uno de los libros bíblicos, tiene bosquejos de contenido, tiene referencia y concordancia bíblica, mapas, tablas cronológicas, tabla de pesos y medidas, un panorama general de los libros de la Biblia. Eso es muy importante, usted ubicarse en ese panorama. Esta Biblia le da esta herramienta, historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, algunos temas y lecturas para días especiales, y también cómo encontrar ayuda en la Biblia. Es una Biblia bastante dinámica, es una Biblia que aquí en la parte de abajo le amplía varios versículos, le da una pequeña explicación, no de todos, pero de versículos muy relevantes en la palabra del Señor. Entonces le invitamos para que aproveche esta semana. Estas dos Biblias estarán con descuento especial. Dios les bendiga. Recuerde que usted debe tenerla y debe estudiarla. Amén. Y vamos a entrar en el tema
que queremos tratar hoy es cómo vencer el orgullo. Una de las cosas que a veces creemos que no tenemos es orgullo. Pero yo sé que estudiando la palabra nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cositas y es una de las áreas donde más nos toca trabajar y es cómo vencer ese orgullo que no nos quiere dejar depender de Dios, ese orgullo que no nos deja cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida, ese orgullo que muchas veces actuamos de maneras que no son correctas, que no glorifican al Señor, porque el origen está allí en el orgullo. Y vamos a leer Santiago 4:6 y dice la palabra del Señor así. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que casi siempre, y una de las actitudes en nuestra vida, que casi siempre se interpone para impedirnos perdonar, es el orgullo. Hay personas que dicen, no, pero yo no soy orgulloso, pero yo no lo perdono. Y eso es orgullo, o sea, eso es creer que nosotros tal vez somos perfectos, eso es creer tal vez que nosotros no necesitamos del perdón de otros, o que tal vez no necesitamos del perdón de Dios, ¿verdad? Pero cuando hay humildad en nuestro corazón, por eso la Biblia dice, bienaventurados los humildes, amén. Y la humildad no es no comer, no vestir, estar sucio, estar andrajoso. No, eso no es humildad. Humildad es una dependencia total de Dios y no de nosotros mismos. Y si la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7, o sea, un perdón infinito es lo que nos está diciendo, porque 70 veces 7 pues es una cifra que así viviésemos 120 años, no alcanzaría los segundos. Solo hablando de segundos a cumplir esa meta. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Debemos estar dispuestos a perdonarlo todo, pero el orgullo se interpone mucho en eso, ¿no? Yo porque tengo que perdonarle, yo porque tengo que hablar primero, pues que él hable, pues que ella hable, pues él fue el que me ofendió, ella fue la que me hizo daño, ¿verdad? Y ahí muchos creyentes hoy están tibios y otros ya están apartados, porque en el momento en que usted se resiste a perdonar, realmente le está dando cabida al enemigo. La Biblia dice que yo no puedo dejar que el enojo, el sol se me ponga al enojo. O sea, no puedo dejar que pase un día sin yo arreglar las cosas. El enojo pues es una emoción que todos los seres humanos tenemos, pero que hay que saberlo manejar, si no de lo contrario nos va a llevar a abrirle puertas al enemigo. ¿Y qué es lo que no nos permite muchas veces perdonar o tomar acción en las cosas que Dios demanda de nosotros? El orgullo, o sea, creer que nosotros tal vez somos más sabios que Dios no tiene la razón en eso, que Dios conmigo se equivocó, ¿verdad? Y una cantidad de cosas. Leía la historia de una tortuga y dos gansos. Y ellos necesitaban emigrar a causa del invierno y entonces le dijeron a la tortuga, te vamos a extrañar, ¿verdad? Y pues la tortuga tuvo una idea y les dijo, cojan un palo y lo agarran los dos gansos. Sí, o sea, un palo y con el pico los dos gansos lo agarran. Dijo, y yo me agarro de ese palo y ustedes me llevan, ¿verdad? Porque una característica que tiene la tortuga es la fuerza que tiene en su mandíbula. Entonces dijo, yo me agarro de ahí y ustedes me llevan. Y cuando alguien preguntó, ¿quién tuvo esta maravillosa idea? La tortuga no fue capaz de resistir y dijo, a mí. Y cuando abrió la boca para decir a mí, se cayó, ¿verdad? Y no pudo llegar al lugar del destino. Esa palabrita tan cortica, orgullo, de 7 letras, es un asesino. Es una actitud interior que lleva a las personas al fracaso. Y algo que la palabra del Señor nos advierte es que el orgullo se presenta antes de una caída. El enemigo no va a venir, usted está fuerte a derrumbarlo, ¿no? Él tiene que abrir camino, él tiene que abrir puertas en la vida de la persona para poder atacarle. Y una de las áreas que más usa es trayendo orgullo. Entonces, cuando él trae el orgullo, entonces puede generar la caída. Lea conmigo allí en Proverbios 16:18. Recuerde que la palabra de Dios es la verdad y todo en el mundo se sostiene por la palabra. O sea, Satanás se la sabe de memoria y eso es lo preocupante. No que el diablo sepa la Biblia de memoria, no nos preocupa. Lo que nos preocupa
es que muchos creyentes ni siquiera la han leído una vez, menos saberla de memoria. Entonces, Satanás se aprovecha del conocimiento de la palabra para acusarle. Mire, hermano, hermana, usted que quiere ser una persona fructífera en el Señor, que quiere ser una persona que dé testimonio del Señor, que pueda vivir la vida cristiana con alegría, como la palabra de Dios nos manda, usted tiene que tener conocimiento de la palabra. De lo contrario, el enemigo le está ganando en todo tiempo. Lea conmigo lo que dice Proverbios 16:18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, el orgullo es un asesino, eso proviene del diablo, el orgullo proviene del diablo. Este mensaje contra la soberbia, de no dejarnos llevar por la altivez, de no dejarnos llevar por la soberbia, por el alma, por la carne, es un mensaje que se repite a lo largo de las escrituras. Yo quiero que tome nota de algunos versículos, pero hay muchos más en la palabra que nos advierten acerca de no permitir esa altivez, esa soberbia, ese orgullo en nuestras vidas. Y volvemos a leer Proverbios 16, 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor, Proverbios 16, versículos 5 y 6. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. O sea, hay cosas que a Dios no le agradan, pero hay cosas que Dios abomina, y el orgullo, la altivez, la soberbia es algo que Dios abomina. Está entre la lista de las cosas que Dios abomina. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. O sea, antes de que venga una bendición que corra usted el riesgo de enorgullecerse, de que la soberbia tome control, va a venir abatimiento, o sea, va a venir un quebrantamiento para que esa bendición, esa gloria del Señor no nos vaya a hacer daño. Y al contrario, antes del abatimiento viene la altivez. Entonces, cuando el enemigo quiere atacar, lo primero que va a colocar en su corazón es orgullo, altivez, soberbia, prepotencia. Lea conmigo Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Algo que Dios no comparte es su gloria. Y eso debemos tenerlo supremamente claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es un antídoto para no caer bajo este asesino, para no dejarnos llevar por el orgullo. Es reconociendo a los demás superiores a nosotros mismos. Nada de lo que hagamos, el Señor quiere que lo hagamos por contienda, por vanagloria, porque es obra que se va a perder, es obra que no va a tener recompensa. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, la Biblia describe la soberbia como una de esas 4 cosas que el Señor más aborrece. Léalo conmigo, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, mire 4 cosas: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco o abomina. Ahora leamos en Proverbios 6, 17 al 19. Libro de Proverbios capítulo 6, verso 17 al 19. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son 7 cosas, y ahí también está la soberbia, que Dios abomina. ¿Y qué es lo que, qué es lo que nos lleva a caer o a ser presa de la soberbia? Una de las cosas que permite que podamos caer bajo estas garras malignas de la soberbia es cuando olvidamos que el Señor no vive en función de nosotros, sino que nosotros existimos para Él. Y el humanismo va contra este principio. El humanismo exalta tanto al hombre a tal punto que le hace creer que Dios vive para él y no él para el hombre. La Biblia dice que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, por eso son muy pocas las personas humildes. Son esas personas que no viven para sí mismos, sino para la gloria de Dios, que están enfocados en la gloria de Dios y no en sí mismos. El orgullo dice, esto es idea mía. Recuerde la tortuga, y por eso se cayó. Y lo puedo hacer con mis propias fuerzas y mis recursos. Mire, tal vez no lo digamos de esa manera, pero muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces, en lugar de ir a buscar a Dios en oración, buscar guía, dirección de Él, nos vamos en nuestras propias fuerzas, creyendo que las amistades, que los contactos, que las alianzas que tenemos son los que nos van a ayudar, y dejamos de lado al Señor. Eso es orgullo. Mire, en el momento que Él diga, nos vamos, dice la Biblia, no hay poder que retenga la muerte. Amén. Él tiene el control de todo y todo lo hará para nuestro bien, mas Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para su gloria. Su amor es tan grande, dice la Biblia, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él nos ama como un padre. Pero no es Dios el que fue creado para nosotros, fuimos nosotros los que fuimos hechos para Dios, y eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Pero tal vez diga usted, a mí no me interesa eso. Bueno, yo sí quiero que usted sepa de dónde se origina el orgullo. Realmente el orgullo fue el origen del diablo. Recuerde que Dios no hizo diablo, Dios no hizo demonios. Dice la Biblia, nada malo viene del Padre de las luces. Dios hizo ángeles, arcángeles, querubines. Entre esos arcángeles hizo a Luzbel, pero el orgullo lo convirtió en diablo. Lea conmigo allí en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15, donde dice dónde se ocasionó la caída de Luzbel. Y por eso Satanás va a tratar de engañarle a usted todo el tiempo, trata de engañar a la humanidad, haciéndole creer que usted no necesita de Dios, que usted es el superhombre, el Superman, ¿verdad? Que usted puede hacer las cosas por su propia cuenta, pero un día tendrá que reconocer que Él es el Señor. Isaías capítulo 14, verso 13 al 15, dice así la palabra del Señor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está hablando de Satanás. Mire, en el infierno es donde la gente dice, hágase mi voluntad. Pero en el reino de Dios decimos que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Por eso es muy importante entender la conexión existente entre el orgullo y la guerra espiritual. Es muy importante entender eso. Por eso la Biblia dice, si yo quiero guerrear contra las obras de las tinieblas, de algo que tengo que estar seguro es que yo estoy bajo sujeción. Si yo estoy en rebeldía, el enemigo puede llegar a hacer daño. Esto tiene mucho que ver, el orgullo y la guerra espiritual. Lea conmigo Santiago. Hoy vamos a leer bastantes versículos, pero es muy importante que usted vea que es la palabra la que lo dice. No somos nosotros, no es invento nuestro. Esto rige el mundo espiritual. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7 dice la palabra así. Pero Él da mayor gracia,
Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Realmente la autoridad no está en su valentía física, emocional, no, está qué tan sujeto, qué tan sujeta está usted a Dios. Eso es lo que le da autoridad en el mundo espiritual. Lea conmigo primera de Pedro 5, 5 al 9. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, hermano, algo que la Biblia, o sea, esto no es del que más grite, esto no es del que más le dé puños a la banca cuando está en liberación, o esto no es, la autoridad la tienen los que se sujetan al Señor. En el reino de Dios reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y nosotros somos siervos de Él, pero una sumisión que lo hacemos con todo el gozo y con toda la alegría. Yo quiero que lea conmigo en Marcos capítulo 6, verso 48. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, no dependemos del Señor. Mire, Él nos va a dejar que rememos y rememos hasta que las fuerzas de nuestros brazos ya se rindan. Y dice así: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, estaban llegando a las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Algo, cuando uno es orgulloso y no quiere depender de Dios y siempre está queriendo hacer las cosas en su propia sabiduría, en su propia capacidad, tal vez apoyado en sus dineros, bueno, en las cosas que son efímeras, pues Dios nos va a dejar remar hasta que se nos agoten nuestras fuerzas. Pero dice la palabra del Señor, pero los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Tal vez usted diga, Señor, pero ¿por qué usted espera hasta lo último? Porque usted no lo busca primero, usted lo deja de último. De primero hace sus cosas, hace sus inventos, toma sus decisiones. Y cuando ve que las cosas se le complican y las fuerzas ya no dan más, entonces invoca al Señor y Él viene en su ayuda. Pero Él quiere que dejemos el orgullo a un lado, que entendamos que dependemos absolutamente de Él, que nuestras fuerzas están en Él, nuestras capacidades están en Él, nuestros triunfos están en Él. El orgullo dice, me parece que puedo salir de esto solo. Tal vez crea que todo lo que hace falta es trabajo duro, ingenio humano, proponérselo. Y uno a veces oye creyentes hablar de manera muy mundana, ¿verdad? Muy materialista. Recuerde que Él ya nos bendijo en Cristo. Somos personas bendecidas, somos personas prósperas, somos personas que hemos sido llamados para bendecir a otros, pero en el Señor. Él es el que nos da fuerzas como las del búfalo. Él es el que dice que Él escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen. Otros incluso cristianos hablan de eso. Eso toca tener un poco de suerte. No. Recuerde que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Dios tiene un propósito eterno con su vida, con mi vida, con cada ser humano. Él tiene un propósito eterno, algo que Él se planeó desde antes de crear el mundo. Lo que Él quiere es que andemos en su voluntad. Por eso Dios algo que dice es, yo no pienso interferir en sus planes. Si quieres tratar de salvarte tú mismo, resuelve tus problemas o satisfacer tus necesidades. Lo que el Señor le está diciendo es, tienes mi permiso para hacerlo. Sin embargo, sepa que no lo vas a lograr. Porque a fin de cuentas tiene necesidad absoluta del Señor. Por eso Él dijo, separados de mí nada
absolutamente nada podéis hacer, dijo el Señor. No solamente necesitamos de Dios, necesitamos también de los demás. Así como usted sirve a otros, usted necesita que otros también le sirvan. Por eso dice la Biblia que aprendamos a soportarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mire, algo que vive la humanidad caída, el hombre sin Dios, se encuentra metida en una embarcación a punto de hundirse, que no va a llegar a ningún lado sin Dios. Es impresionante ver la situación tan angustiosa que están viviendo hoy las personas. No saben para dónde van, no saben si el mundo se va a acabar. Usted oye noticias catastróficas, la gente entra en pánico, pero no tienen idea. Pero los que estamos en Cristo, esa es nuestra embarcación, va a un lugar seguro, vamos a una eternidad con Él. Por eso la necesidad más grande en el mundo hoy es predicar a Jesús, que la humanidad deje el orgullo, deje de seguir creyendo que pueden hacer las cosas por sus propios medios y entiendan que todo proviene de Dios. Mire, algo que hace el orgullo es que Él se puede deslizar hasta el interior de los mejores entre nosotros. No estamos exentos de que el orgullo quiera atacarnos. El hecho de que seamos creyentes no somos inmunes al orgullo. Somos vulnerables a él. El enemigo siempre va a tratar de que quitemos la mirada del Señor y la coloquemos en nuestras fuerzas. Y eso es lo que pasa cuando entramos en desesperación. Eso es lo que sucede cuando entramos en angustia. Es que quitamos la mirada del Señor y la colocamos en nuestras fuerzas. Y es donde empezamos a claudicar, donde empezamos a decir un montón de cosas, donde la angustia comienza a invadirnos, donde la angustia comienza a amenazarnos. Y la Biblia nos habla de un rey que fue un hombre de Dios, que fue un hombre que agradó a Dios, pero que el orgullo, llegó un momento de victoria y Satanás aprovechó ese momento para traer y atacar con orgullo. Y estamos hablando del rey Usías, uno de los mejores reyes. Reinó durante 52 años. Y yo quiero que leamos algo de él allí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 3 y 4. Segundo de Crónicas 26, 3 y 4, y dice así la palabra del Señor. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y ahora leamos el verso 15 y el verso 16. Los logros, si usted se lee toda la historia de Usías, los logros de Usías fueron excepcionales. Levantó un fuerte ejército, fortificó la ciudad, pues dice la Biblia que cuando un hombre bueno gobierna, todo el pueblo se alegra, pero cuando un hombre malo gobierna, todo el pueblo sufre. Y el verso 15 y 16 del segundo libro de Crónicas dice así. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. Ojo con esa palabra, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire, esos son los momentos de mayor prueba, cuando Dios nos engrandece, cuando Dios nos hace notorios. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora leamos el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mire que el orgullo es un asesino, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Recuerde que eso solo le pertenecía al sacerdote y él violó la ley del Señor. Mire, en los tiempos de bendición, en los tiempos de abundancia, tenemos que tener mucho cuidado en darle la gloria al Señor. Esto no proviene de nosotros, proviene de Él. Por eso, entre más podamos hacer por la gloria de Dios, más vulnerables somos al orgullo. Por eso mire lo que la palabra de Dios nos advierte allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12.
Qué lamentable que Usías, 52 años haciendo las cosas bien hechas, y cuando fue engrandecido, se apartó haciendo cosas que no eran debidas. Dice que la soberbia, cuando nos sentimos poderosos, cuando sentimos que no necesitamos de los demás, que porque ya tenemos fama o dinero, poder, entonces ya no necesitamos de nadie, hacemos lo que nos dé la gana. Eso es muy peligroso. Dice 1 Corintios 10:12, dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hermano, esta batalla es continua, no nos podemos descuidar un momento. Usted puede ir a vacaciones de su trabajo, puede ir a vacaciones de estudio, pero usted no se puede dar el lujo de vacaciones espirituales. Esto es una batalla segundo a segundo, bendito el nombre del Señor. El enemigo va a aprovechar sus victorias, sus triunfos, que Dios le engrandezca, que Dios le bendiga, para atacarle. ¿Y sabe por qué Dios aborrece tanto el orgullo? ¿Sabe por qué es algo tan abominable delante del Señor? Porque el orgullo nos impide someternos a su propósito para nuestra vida. El orgullo nos hace hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, en nuestro tiempo, y eso nos saca del carril. El orgullo nos vuelve inútiles para el reino de Dios. Por eso cuando nos comprometemos a hacer las cosas a nuestro modo, estamos rechazando implícitamente su manera de hacer las cosas. Cuando yo le digo, no, Señor, esto yo lo hago, eso es que, y muchos incluso dicen que la Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe cuál Biblia es la que dice eso? La Biblia satánica. Esa es la que dice eso. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3 y verso 4. Qué hermoso que usted se aprenda ese versículo y no ande diciendo cosas que la Biblia no dice. Dice así el versículo 3 y el verso 4. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Es muy importante que entendamos que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder agradar a Dios. Podremos hacer muchas cosas, pero que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, que tengan recompensa eterna, no lo vamos a poder hacer. Porque cuando dejamos que el orgullo invada nuestra vida, literalmente, Satanás está invadiendo la vida. Aunque no toda ruina es causada por nuestra soberbia, algo que sí debemos tener claro es que la soberbia siempre termina en devastación. Por lo general, perderemos aquellos logros que nos hayan producido más orgullo. Mire, eso téngalo presente. No deje que nada le enaltezca. Ni una empresa, ni una posición política, ni una posición social, ni una posición económica. Nada de eso le engrandezca. Sin importar lo que venga, todo es para la gloria del Señor. Porque todo lo que a usted lo haya enorgullecido, lo va a perder. Lo va a perder. Porque todo lo que nosotros adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Esas cosas que Dios no nos mandó a hacer, pero que nosotros lo hacemos por orgullo, por vanidad, porque nos creemos superdotados. Eso va a terminar en cenizas. Eso va a terminar en cenizas. Le invito a que oiga el mensaje de hace más o menos 10 días, del viernes, hace 10 días, hablábamos sobre las recompensas. Es muy importante que usted tenga eso claro. Todo lo que hayamos hecho en nuestras propias fuerzas, sin la ayuda del Espíritu Santo, todo terminará en cenizas. No solamente aquí, sino en la eternidad. Por eso, ¿qué es lo que contrarresta el orgullo? Porque la idea no es decirle que es orgulloso, sino ayudarle a que usted aprenda a ser una persona humilde, que es lo que contrarresta el orgullo. La humildad es lo que contrarresta el orgullo. Recuerde que usted, que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo en usted. Y algo que va a producir el Espíritu Santo en su vida es humildad.
¿Y qué es la humildad? A veces creemos que la humildad es andar rebajado siempre en medio de la pobreza, de la mendicidad, proclamando que no valemos nada, que no somos nada. No, eso no es humildad, eso es humildad falsificada, que en otras palabras es orgullo también, que solo lleva a la derrota. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 18, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2 verso 18, dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y es lo que el paganismo ha hecho. Usted es hijo de Dios, entonces ponga cara de limón, ponga cara de pobrecito, yo no fui, ande encorvado, como si le doliera la boca, el estómago. No se ría con nadie, no se peine, ande con la ropa rota, remendada. Eso es lo que el paganismo promueve como humildad. Pero la humildad no está en proclamar que Dios lo es todo y nosotros no somos nada. Esa no es la humildad. Cristo no murió en la cruz por ningún don nadie. Lea conmigo Romanos 12:3, porque eso es lo que el paganismo enseña. Usted no es nadie, usted es una cucaracha, usted no sirve para nada, ¿verdad? Y mucha gente cree que eso es humildad. Lea conmigo Romanos 12:3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. O sea, no es de ser elevados, soplados, más, creyendo más de los demás, pero tampoco menos. O sea, usted es un hijo, una hija de Dios y usted debe verse como tal. Usted está sentado, sentada en lugares celestiales. Usted tiene autoridad de parte de Dios en su vida, bendito el nombre del Señor. Y el llamado a la humildad no es un llamado, o no constituye un llamado a degradarnos a nosotros mismos, sino un llamado a actuar con un juicio sólido, sabiendo quiénes somos, sabiendo que somos especial tesoro en las manos del Señor, que somos reyes y sacerdotes, pero todo en Él, no en nosotros. A nosotros no nos hace grande tener un patrimonio alto. ¿Para qué eso se va a quedar? Como le preguntaba a alguien al contador de Rockefeller, cuando Rockefeller murió, le dice: ¿cuánto dejó Rockefeller? Y el contador le dijo: todo, ¿verdad? Porque todo se queda. O sea, a usted no lo hace grande tener un gran patrimonio. A usted no lo hace grande tener un renombre aquí en la tierra. A usted lo hace grande ser hijo de Dios. Estar sentado en lugares celestiales. Tener autoridad sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Por eso la humildad no depende en degradarnos en una baja autoestima. Lea conmigo 1 Corintios 15:10. Y dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está claro lo que es la humildad. O sea, no es degradarme, sino reconocer lo que somos por la gracia de Dios. Es la verdadera humildad. Reconocer lo que soy por la gracia de Dios. Y negar esto equivaldría a desacreditar la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Creer que somos más de lo que somos, o creer que somos producto de lo que nosotros mismos hemos hecho, eso equivale a unirnos a la fila de millones de seres humanos engañados que han caído víctimas del orgullo. La humildad es la confianza puesta en el lugar adecuado. Por esto Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, Filipenses 3:3, dice la palabra del Señor: porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, la verdadera humildad es nuestra confianza en Dios y lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Eso es lo que puede sobrepasar todo límite. O sea, nuestra confianza en Dios y lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Por eso no nos sentimos apenados de orar por un enfermo. Ay, porque qué tal no se sane, ¿qué van a decir de mí? Eso es orgullo. Todo lo que podamos hacer lo hacemos en el Señor, y Él dijo: pongan las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos. Yo lo hago en fe, no creyendo en mi fuerza, sino creyendo firmemente en lo que Dios puede hacer por medio nuestro. O le llevan un endemoniado. Hay gente que dice: no, yo no puedo orar por él porque no he ayunado en esta última semana 3 días, entonces yo no oro. Eso es una confianza en sus propias fuerzas. Lógico, hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que vigilar. Jesús lo dio por hecho, entre tanto estemos en esta tierra, pero no es eso lo que va a obrar. Lo que va a obrar es el Señor, y esa es la confianza absoluta que nosotros debemos tener todo el tiempo. Entonces, cuando suceden las sanidades, suceden los milagros, suceden las liberaciones, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Al Señor. Pero si creemos que es que yo sí soy consagrado, que es que yo sí busco del Señor, que es que yo sí ayuno, hay gente que ayuna solo en orgullo para señalar a los demás nomás, y eso no les está sirviendo para nada. Todo lo que hacen es para que los reconozcan. Eso no les está sirviendo para nada. Eso es madera, hojarasca, eso es bagazo delante del Señor. Lo que Él mira es nuestra dependencia de Él, entendiendo que sin Él no somos nada, pero en Él somos poderosos. En Él tenemos autoridad, somos sus hijos. Reinaremos sobre las naciones de la tierra. Lea conmigo Juan capítulo 15, versículo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 8, y dice así: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice la palabra del Señor. El orgullo dice: yo lo hice. La humildad auténtica dice: yo lo hice por la gracia de Dios. Fue Dios obrando a través de mí, dile la gloria a Él, bendito el nombre del Señor. Realmente escondiéndonos de miedo en algún rincón de incredulidad o comportándonos de manera servil, con una falsa humildad, es una absoluta derrota. Y esto no glorifica a Dios. En cambio, esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 5:16. O sea, la humildad no es: ay, yo no puedo, pobrecito yo no soy capaz. Ahí no hay humildad, ahí hay baja autoestima y hay orgullo. O sea, creer que si el otro sí hace, entonces ese sí es grande. No. La Biblia dice: por eso a Él le encanta escoger lo vil y menospreciado, a esos que no se creen, para levantarlos en su poder. Marcos 5:16 dice así: y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Siguiente versículo. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que Él quiere que anunciemos. No quién soy, tengo esto, tengo aquello, soy fulano. No, cuente la grandeza de Dios. Cuente lo grande que es el Señor, de dónde Él le sacó, dónde metió su mano para hoy ser lo que usted ese es, gracias a su gracia. La gracia de Dios es una manifestación de su presencia en nuestra vida. Por eso, cuando lo glorificamos en nuestro cuerpo, manifestamos su presencia en el mundo. La única forma de hacer esto es llevar una vida victoriosa y producir mucho fruto, y la única forma de que podamos hacer esto es permaneciendo en Cristo. Eso es lo que nos va a nosotros a ser grandes, a llevar fruto para Él, es permanecer en Él. Por eso Juan 15:5
nos dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y realmente es el propósito de esta enseñanza, es ayudar a las personas a enfrentarse con su orgullo, a fin de podernos establecer en Cristo. Dice Efesios 3:12. Epístola de Pablo a los de Éfeso, capítulo 3, verso 12, dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Bendito el nombre del Señor. Podemos venir del país que sea, de la cultura que sea, de la procedencia que sea, pero el orgullo, la rebeldía y la autosuficiencia son consecuencias mundiales de la caída y comunes a toda la humanidad. Y el próximo programa seguiremos hablando de los caminos del orgullo, o sea, cómo identificar en qué áreas de nuestra vida hemos permitido que el orgullo tome control de nosotros. Les esperamos en nuestro próximo programa. No olvide compartir esta enseñanza. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Comience a tener en cuenta que todo depende de Dios en su vida, que todas las cosas grandes y maravillosas que usted pueda llegar a hacer, las hará en la gracia del Señor, por su bondad y por su misericordia. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Si desea visitarnos y está aquí en el área metropolitana, le recibiremos con mucha alegría, mucho gozo, si usted nos está congregando. O si nos está siguiendo desde otro lugar distante, le invitamos a que nos siga a través de nuestras transmisiones en vivo, domingos 8 de la mañana, 10:30, 2 de la tarde. Los martes estamos teniendo una serie de enseñanzas acerca de parejas, matrimonio, padres, prematrimoniales, negocios y doctrinas. Les invitamos para que también nos sigan los martes a las 6:30, los viernes a las 6:30 en cultos presenciales, y todos los días a través de las redes 6:30 cultos en vivo. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.